Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot. Este día del Señor, día que adoramos a Él en espíritu y en verdad. Gracias a Dios, pues ahora pasamos, después de haber cantado, pasamos al estudio de su palabra. Y estamos estudiando el libro de Éxodo. Hoy vamos a ver las plagas, o sea, nos vamos a centrar en las plagas de las ranas, los piojos y toda clase de moscas. Esto está comprendido en el capítulo 8 del libro de Éxodo. De manera pues que vamos a beneficiarnos mucho del estudio que ahorita vamos a presentar. Como siempre, vamos a encomendarnos a nuestro Señor. Padre eterno, te damos nuestros agradecimientos porque te alabamos en este día en espíritu y en verdad. Y ahora pasamos al estudio de tu palabra. Permite que tu servidor la exponga con claridad, que el Espíritu Santo me dirija, que tú seas honrado y glorificado y que la hermandad que escucha sea muy beneficiada. Oramos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el capítulo 8 que trata este tema, registra la segunda plaga, o sea, la plaga de las ranas. Luego también veremos la tercera plaga, la de los mosquitos, y la cuarta plaga, la cual trajo enjambres de moscas. Como vamos a ver, cada una de las plagas es a cual más destructiva. Entonces, empecemos con esta segunda plaga. En relación con esta plaga, Moisés y Aarón comparecieron ante Faraón para exigir la liberación de Israel y anunciar la plaga que vendría si rechazaba la solicitud de ellos. Por el poder de Dios, Moisés y Aarón hicieron venir ranas. Sin embargo, los magos egipcios imitaron la hazaña. Faraón cedió y llamó a Moisés y a Aarón. Dijo que si quitaban, la plaga, dejaría ir al pueblo. Consecuentemente, la plaga fue eliminada. Sin embargo, Faraón endureció su corazón y se negó a dejar ir al pueblo. Les doy un avance al final de este estudio, no creo que lo toquemos hoy, pero vamos a seguir viendo y aclarando acerca del endurecimiento de corazón. De acuerdo con la palabra de Dios, Moisés y Aarón luego hicieron venir piojos que se extendieron por toda la tierra. Los magos se convencieron de que esta señal fue hecha por el dedo de Dios. Sin embargo, Faraón permaneció inmovible e indispuesto a dejar que Israel saliera de Egipto. Yo creo que al hablar de esta plaga de los piojos, yo creo que no pretendo exagerar, pero casi todos, cuando niños, hemos tenido piojos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la escuela, los niños que llevan los piojos contagian a los niños que no los tienen.
y esta incomodidad que causan los piojos es verdaderamente terrible. Incluso los piojos pueden causar la anemia debido a que el alimento de ellos es la sangre humana. Entonces ustedes pueden ver la intensidad pues de esta plaga que recibe la nación egipcia. Antes de la siguiente plaga, Moisés confrontó a Faraón y le advirtió que un enjambre de moscas afligiría Egipto si no dejaba ir a los israelitas. Agregó que Dios haría distinción entre Egipto e Israel. Gosén, la tierra donde habitaban los israelitas, no sufriría la plaga. Y esto a mí me sorprende, cómo es que por el poder de Dios, yo no creo que hubieran muros, no creo que hubieran líneas divisorias, sino que pasar a Gosén era simplemente pasar y punto. Y cómo es que el Señor no permitió y no hizo pues que estas plagas pasaran a lo que era todo el entorno de la tierra de Gosén. Entonces Faraón respondió tratando de negociar con Moisés, primero sugiriendo que Israel adorara dentro de la tierra. Fíjense bien la petición esta, que Israel adorara dentro de Egipto, pues. Luego que Israel viajara solamente a poca distancia para celebrar su fiesta, después de que los enjambres de mosca partieron. Faraón endureció su corazón otra vez y se negó a dejar ir al pueblo. Como ustedes pueden ver, yo he hecho una sumarización de todo lo que aquí vamos a estar estudiando. Veamos primeramente cómo es que las ranas contaminan la tierra. Esto está comprendido desde el versículo 1 al 15 de este capítulo 8 del libro de Éxodo. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7 por el momento. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duerme, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Bueno, el relato de la segunda plaga dice lo que Moisés había de decirle a Faraón. Sin embargo, no registra el encuentro mismo de Faraón con el rey egipcio. Si usted le pone cuidado, no se registra ese encuentro. El Señor dijo que la segunda plaga había de ser precedida por un pedido. ¿Cuál era este pedido? Deja ir a mi pueblo. Entonces dice el versículo 1, miren, lo repetimos:
Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y también está precedido por una amenaza: y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Esto lo presenta en el versículo 2. El efecto de la plaga se describe de una manera gráfica. Las ranas estarían en la casa de Faraón, en su cámara, o sea, su dormitorio, en su cama y en las casas de sus funcionarios, o sea, sus siervos. Solo usted, para hacer más ilustrativa esta declaración, solo usted imagínese su dormitorio, y que su dormitorio está invadido no por una o dos ranas, sino una cantidad enorme de ranas. Realmente yo creo que es para que dé un ataque de nervios, y hasta las personas pueden recibir hasta un infarto al corazón por tener esta clase de animales que son tan realmente no son agradables. Yo personalmente, yo no disfruto con ver una rana o un sapo. Si lo veo de repente me asusta. Si me preparan la mente lo puedo ver, pero no soy de los que me gozo de estar viendo esta clase de animales, porque realmente son feos. Son feos. Los naturalistas dicen que no hay ningún animal feo, pero la verdad es que a los ojos sí hay animales que son feos, que son completamente desagradables. Entonces, sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Los magos, y esto es sorprendente también, probablemente mediante un truco de ilusionista, pudieron imitar, tal vez solamente hasta cierto punto, el milagro que Dios realizó por medio de Aarón. O sea, fíjense bien la gran diferencia. Pudieron imitar cuando ya las ranas estaban presentes, pero los magos no pudieron decir, vamos a traer las ranas y que aparezcan. No. Entonces hay que entender esto para ver la superioridad de Dios, ¿verdad? Entonces, pero miren lo que dice los versículos 8 y 9. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Si los magos esperaban convencer a Faraón de que eran tan capaces de hacer maravillas como Moisés y Aarón, debieron haber demostrado su habilidad para eliminar las ranas en lugar de pretender poder hacer aparecer más ranas. O sea, usted puede ver que los magos no tuvieron el poder de hacer desaparecer las ranas. Esto es bien claro. Entonces, otra vez vuelvo a decir, aquí se ve pues la superioridad de Dios. Faraón vio que a pesar de sus artes ocultas y trucos, no podía depender de sus magos, pues, para acabar con la plaga. Entonces, por lo tanto, Faraón tuvo que, en cierto modo, podemos decir, Faraón tuvo que doblegarse. Tuvo que doblegarse de tal manera que, pues, reconociera, entre comillas, el poder de Dios.
Por lo tanto, Faraón invitó a Moisés y a Aarón a presentarse ante él y le pidió a Moisés que orara a Jehová para que eliminara las ranas. Estuvo de acuerdo en dejar ir al pueblo para que ofreciera sacrificios a Jehová. ¿Qué es lo que vemos? La actitud de Faraón ya había cambiado, puesto que preguntó quién es Jehová. Usted puede ver que en Éxodo 5:2, sin embargo, aún no había llegado a entregarse de la manera como se manifestaría más adelante en la historia. Por ejemplo, miren lo que lo vamos a ver posteriormente, pero para ayudar a lo que estamos estudiando, vamos a leer Éxodo 12, versículo 32. Dice: tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Moisés le dio a Faraón la oportunidad de elegir el momento en el que acabaría la plaga de ranas. Cuando Faraón determinara el momento y la plaga fuera retirada en ese mismo instante, no habría duda de que la plaga había sido enviada y que luego había sido quitada por Jehová, el Dios de Israel. O sea, la plaga no tuvieron nada que ver los magos. Ellos pudieron imitar, como les vuelvo a decir, pudieron imitar hasta cierto punto. Entonces, mire lo que tenemos. Vamos a leer ahorita los versos 10 hasta el 15. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió. O sea, quien pone el tiempo es Faraón, ¿ve? Mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Es decir, tú estás haciendo la petición que sea mañana, y mañana se hará. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces usted note pues esta situación gradualmente cómo se va dando. Usted tiene que ponerle cuidado a la deshonestidad de Faraón. Y claro, Faraón actuó como un político corrupto, porque así son los políticos corruptos. Para lograr sus propósitos, prometen, pero cuando han logrado sus propósitos, no cumplen lo que han dicho. Y aquí vemos un craso ejemplo, mal ejemplo de Faraón. Después de que Moisés y Aarón se apartaron de la presencia de Faraón, Moisés oró al Señor para que quitara las ranas. El Señor escuchó a Moisés, porque dice la palabra en el verso 13, e hizo conforme a la palabra de Moisés. Las palabras para describir la respuesta de Dios a la oración
de Moisés son casi las mismas a las utilizadas para describir la obediencia de Moisés a las instrucciones de Dios. Entonces, vemos pues que después que Moisés y Aarón se apartaron de la presencia de Faraón, Moisés oró al Señor para que quitara las ranas. El Señor escuchó a Moisés, ilustrándose con ello que, como dijo Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí vemos a un justo. ¿Quién es el justo? Moisés. Fíjese que usted puede notar que quien ora siempre y le pide a Dios es Moisés. No es Aarón el que ora a Dios. Aquí vemos una oración, un ejemplo claro pues de un justo. Entonces, sin embargo, la eliminación de la plaga fue casi tan desagradable como la plaga misma. ¿Por qué? Porque las repulsivas ranas simplemente no saltaron de vuelta al río. Por el contrario, murieron donde quiera que estuvieran. Dice que murieron en las casas, los cortijos y los campos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los egipcios las juntaron en montones. Las consecuencias de la plaga pudieron haber sido su peor aspecto, pues la escritura aquí dice que apestaba la tierra. Usted imagínese cuando en su casa han cocinado un alimento que expele un olor fuerte, inunda la casa de ese olor fuerte, al grado de que algunos olores de alimentos son desagradables. Fíjese en eso. Pero aquí tenemos cientos, miles o millones de ranas muertas. ¿Ve? Y aquí la palabra correcta, y que bueno, al fin, revelación del Espíritu Santo, la palabra correcta es el verbo apestar. Dice que apestaba. O sea, usted solo imagínese qué olor más nauseabundo. Usted imagínese cuando esas ranas se descompusieron y se engusanaron. ¿Ve? Es algo verdaderamente horrible. Es decir, que la tierra se llenó, óigase bien, toda esa vasta extensión de tierra de Egipto se llenó con el olor de las ranas en descomposición. Estos detalles sugieren que el relato fue escrito por un testigo y por lo tanto proporcionan evidencia de autenticidad. Sea que los egipcios se dieran cuenta o no, el olor era consecuencia de la negativa de Faraón a prestar atención a las instrucciones de Dios. Porque fíjese, yo le voy a poner su mente en esto. Le voy a poner su mente en esto. ¿En qué sentido? Dios había dicho que podía quitar la plaga de las ranas y lo hizo. Moisés oró, pero el olor nauseabundo quedó. Fíjese bien que Dios, como Dios que es, podía haber hecho que no apestaran estas ranas, pero Dios no lo quiso hacer así, sino que les dejó las consecuencias. ¿Cuántos días pasaron? Pueda que hayan pasado 8, 10 días o 2 semanas en que la tierra se limpiara de estos miles o millones de ranas muertas. O sea, la plaga en sí es horrible cuando las ranas están vivas. La plaga sigue siendo más horrible cuando las ranas mueren. Las ranas mueren y es algo totalmente indescriptible. Usted a lo mejor en su casa
nosotros lo hemos vivido de cuando una rata muere en su casa. Y usted no se da cuenta porque a lo mejor muere porque le han dado veneno en la casa vecina y en su agonía emerge hacia su casa. Y después de 3 días usted empieza a sentir ese mal olor. Solo usted compare esto con esas miles de ranas. Es algo indescriptible. Sin embargo, pues, después de que Faraón vio que le habían dado reposo, dice que endureció su corazón. Qué terrible, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? La perversidad de Faraón se hace evidente una vez más. Y es que así es. Los reyes, los presidentes perversos se pervierten más y más, porque ellos lo que miden es su poder, lo que miden es sus cuestiones económicas, sus intereses económicos. Entonces había visto a Moisés y a Aarón realizar milagros. Había visto a Egipto afligido por 2 plagas y había visto a su pueblo sufrir por esas plagas. Aún así, cuando llegó el alivio, se olvidó de su promesa a Moisés y se negó a dejar ir al pueblo de Dios. Y esto lo vamos a seguir viendo en las plagas siguientes que vienen. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que la negativa de Faraón a escuchar sucedió tal y como Dios lo había anunciado, y estas circunstancias todavía habrían funcionado de manera que Dios fuera glorificado. Esto es lo que nosotros podemos ver hasta el surgimiento, pues, de estas plagas y la desaparición y todas las consecuencias que se causaron. Yo voy a parar aquí en esta primera parte. Voy a continuar en la hora del sermón con la plaga de los piojos, ¿verdad? Que también aprendemos muchas lecciones y por supuesto siempre les digo, al final de cada capítulo, de cada episodio que vemos, siempre vemos la aplicación de las lecciones que se dan para nosotros los cristianos, los hijos de Dios en nuestros tiempos actuales. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has permitido en este día de alabanza hacia ti, una vez más estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por esta gran bendición. Y cómo es que de ella aprendemos muchísimo. Te pedimos pues que te quedes con nosotros en el resto de esta adoración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.